Querido Pedro, vaya tema muy polémico, muy del corazón mexicano, lleno de muchas mentiras también, lleno de muchas imprecisiones. Pero ¿cómo está el asunto de la deuda externa, de la deuda interna? Estamos pagando demasiado, se nos ha disparado el costo, podemos bajarle, Pedro. Qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Buen día. Luis, buenos días. Qué gusto saludarte también a ti y a quienes nos escuchan. Ayer hablábamos de cómo el aumento en los precios le ha pegado a las finanzas personales y a las finanzas de los hogares en México. Hoy corresponde hablar de otras finanzas, las finanzas del país. Y es que, de acuerdo a lo que ha ocurrido en los últimos 2 años, Luis, el aumento en las tasas de interés, lo mismo las nacionales, pero también las internacionales, han ocasionado que el gobierno de México deba destinar una cantidad cada vez mayor de recursos monetarios, de pesos, para decirlo concretamente, para pagar el servicio de la deuda que tenemos, lo mismo la deuda externa que la deuda interna. ¿Por qué es importante mantener la prudencia a la hora de contratar deuda? ¿Y por qué creo que el tema de la deuda externa, además de polémico, entraña decisiones de políticas públicas muy importantes? Bueno, pues la razón es muy sencilla, porque si las tasas de interés aumentan, tal como ha sucedido en los últimos 2 años, insisto, las nacionales y las externas, los pagos por intereses, capital, comisiones, más gastos administrativos que integran el servicio de la deuda que paga un gobierno, requerirán cada vez más y más dinero para cumplir las obligaciones financieras contratadas en los años previos. Pero tratándose de un gobierno como el nuestro, en una economía ávida de recursos y frente a una sociedad con tantos y tantos rezagos en diferentes campos de la vida nacional, bueno, pues en la medida en la que se destinan más y más fondos para el pago del servicio de la deuda, los recursos que quedan disponibles para las políticas públicas que inciden directamente en el bienestar de las familias son cada vez más escasos. Los datos indican lo siguiente: en los primeros 4 meses del año 2022, el año pasado, el monto del servicio de la deuda que pagó el gobierno de México ascendió a 199,000 millones de pesos. Primeros 4 meses del año 2022. En los primeros 4 meses de este 2023, ese monto de recursos escaló hasta los 327,000 millones de pesos. Es decir, se incrementó en un año 53% el monto de recursos que se fueron para el pago del servicio de la deuda. ¿Esa cifra es poco o es mucha? De entrada ya es una cantidad significativa en comparación con lo que se destinó en el mismo periodo del año anterior, pero si lo comparamos contra un dato que es muy relevante para la economía y para la sociedad mexicana, como lo es la inversión gubernamental ejercida en los primeros 4 meses de este 2023, nos encontramos que lo que se ha pagado por servicio de la deuda interna y externa supera considerablemente el monto de la inversión pública de los primeros 4 meses de este año. ¿Cuánto se destinó a este último concepto? 250,000 millones de pesos para petróleo, petroquímica, electricidad, sector salud, sector educativo, comunicaciones, transportes y abastecimiento de agua potable, entre otros servicios indispensables para mejorar la competitividad de la economía mexicana y la calidad de vida y cobertura de los servicios públicos entre la sociedad de nuestro país. Así que, ¿por qué es importante hablar de la deuda? Lo es no solamente por lo que representa contra la producción nacional de bienes y servicios en la economía mexicana, sino por lo que significa en pesos y centavos que se deben destinar a la cobertura del servicio de la misma, contra lo que se destina en rubros que son mucho más significativos para la calidad del crecimiento de la economía y para la calidad del bienestar de los hogares en México. Así que 53% más pagamos de servicio en los primeros 4 meses y el monto de lo destinado supera considerablemente el total de la inversión pública en los rubros que yo he comentado, Luis.
Gracias, querido Pedro. Ahora, estamos desaprovechando oportunidades para agarrar un mejor trato. Vamos a aterrizarlo así como pasa con los bancos, ¿no? Que tienes una Mm. deudotota y de pronto el banco te dice, oye, bueno, a ver, te voy a dar estas opciones, puedes pagarlo de otra manera. eh, ya no hablemos de las quitas, ¿no? Digo, eso no aplica necesariamente, pero no hay oportunidades para pues poder disminuirlo más y destinar recursos a lo verdaderamente urgente, como convertirnos en Dinamarca en el sistema de salud. Pues mira, Luis, hay una ley que es muy precisa al respecto. El gobierno de México y los gobiernos de los estados no pueden contratar un peso de deuda o un dólar de deuda a menos que vaya a proyectos productivos cuya rentabilidad económica permita generar los recursos a partir de los cuales se van a pagar justamente esos adeudos contraídos en pesos o contraídos en dólares. Esto, que es una ley que me parece que es bastante razonable, choca contra la realidad. ¿Por qué? Pues porque tenemos un proyecto de construcción de una refinería que prácticamente se ha duplicado, porque tuvimos un aeropuerto que costó más de lo planeado originalmente y todavía no se han terminado las obras de conexión al mismo, porque vamos a emprender una obra de un corredor transísmico que me parece que es extraordinaria en sí misma, pero prácticamente a finales de sexenio y seguramente sin haber hecho los planes de presupuestación apropiados y sin tomar en cuenta todos los imponderables que se van a atravesar en el camino. Y bueno, ¿y qué decir de las obras públicas que, como el Tren México-Toluca, le han costado más y más y más al gobierno de México, que ha tenido que descontar recursos de programas tan importantes como salud, como educación, como combate a la pobreza, etcétera, para poder atender esas obras de infraestructura? Así que hablar de deuda entraña no solamente, Luis, aprovechar las oportunidades que te ofrece el mercado internacional cuando las tasas de interés eran bajas. Implica también tomar en cuenta lo que estamos pagando hoy por la deuda contratada antes y lo que estamos dejando de hacer hoy por destinar esos recursos justamente al cumplimiento de las obligaciones financieras, hablando entre otros rubros tan importantes como educación, como apoyo al campo en lo que a producción de alimentos se refiere, y que decir evidentemente de la necesidad de los servicios de salud, Luis. Muchísimas gracias, Pedro. Como siempre, te mandamos un abrazo y te seguimos en tu red. ¿Cuál es? Síganme en Twitter en @Petello Villagrán y que tengan un espléndido día. Igualmente, Pedro. Gracias.